A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Gracias amigos por estar con nosotros en este encuentro con la ciencia. Estamos ahora en Radio Unión 103.3. Podríamos decir la unión por la ciencia, que es necesario en estos tiempos. Bueno, esta semana hemos tenido una noticia muy triste. Hemos perdido, ya no está con nosotros Marcel Gutiérrez, un biólogo de una trayectoria increíblemente productiva, pero no solamente en el campo científico, sino también en la promoción de la ciencia, en la defensa de las ideas científicas. Para recordar su trabajo y recordar también su amistad, estamos con la doctora Greti Villena, que es prácticamente su adjunta, su mano derecha, su subdirectora, digamos, del instituto que dirigía en la Universidad La Molina. Y también estamos con Luis de Stefano, biólogo de plantas, conocedor también sobre el tema que trabajaba Marcel Gutiérrez. Como que vamos a conversar con ellos sobre el tema, pues, que nos convoca, recordar la obra de Marcel Gutiérrez. Bienvenido al programa, Greti. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, Greti conoce más que nosotros dos el trabajo de Marcel, por esa razón nos gustaría un poco que... Sí, bueno, yo también quiero empezar expresando el dolor que sentimos todas las personas que trabajamos cercanamente a él, y en realidad el dolor de todos los científicos, porque se ha ido uno de los científicos más ilustres de la ciencia en el Perú y, por qué no, del mundo. También cierta nostalgia porque siempre era él quien estaba dando la cara no solamente por la universidad, sino por la ciencia, y ya nos tenía acostumbrados a sus entrevistas, a sus conferencias. Y es la nostalgia de saber que ahora él no está físicamente, pero estoy segura de que desde donde esté seguirá promoviendo la formación de jóvenes, impulsando la ciencia en el país. El profesor Marcel Gutiérrez Correa fue biólogo de la Universidad Agraria, se graduó como doctor en la Universidad de Gifu de Japón y tuvo una trayectoria impecable y muy fructífera. Entre las cosas que puedo destacar como sus grandes logros a nivel de ciencia en el país es que fue el primer promotor de la biotecnología en el país. Yo lo considero el padre de la biotecnología en el Perú, porque en el año 1984 él inició el primer curso de biotecnología a nivel nacional, y como era siempre su vocación, convocando a muchos jóvenes, por las cuales él también apostó siempre. Y a partir de ello, en el año 86 y 87, fue el primer presidente de la Comisión Nacional de Biotecnología y quien hizo el primer plan de biotecnología para el país. Él era un defensor de la biotecnología. Sabemos que la biotecnología es el conjunto de disciplinas científicas que tienen como objetivo el uso de los seres vivos, desde sus partes hasta sus células y los procesos químicos que llevan a cabo para generar bienes y servicios. La biotecnología es la base de lo que el modelo económico actual, la bioeconomía, tomará como referente para la economía mundial en los próximos años. ¿Cómo conociste a Marcel la primera vez que te Bueno, encontraste? yo tengo el orgullo de decir que el profesor Marcel Gutiérrez ha sido mi profesor, ha sido mi mentor y ¿En qué año fue ha sido mi maestro. Yo he estudiado también, soy molinera, yo he estudiado biología en la Universidad Agraria, él ha sido mi profesor de pregrado, él ha sido el asesor de tesis de pregrado, luego en maestría y en doctorado, porque fui la primera doctora que se graduó en el programa
doctoral en Ciencias e Ingeniería Biológicas que él creó en homenaje por los 100 años de la universidad. Entonces tengo el placer de haber recibido desde esa época y a lo largo de 20 años sus enseñanzas, no solamente como científico, sino también como persona. O sea que eres en realidad la heredera intelectual de Marcel, digamos así, ¿no? Sí, tengo el orgullo de decir que sí, que yo compartí con él muchos proyectos, muchos sueños, y yo creo que él confió en mí como la persona que tenía que continuar con su labor científica y su labor de formar muchos jóvenes y su labor de promover la ciencia aquí en el país. Y además es un impulsor, un gestor, ha logrado obtener una infraestructura interesante. Cuéntanos un poco sobre esta infraestructura. El profesor Marcel tenía 41 años de trayectoria científica. Él fundó su laboratorio, el Laboratorio de Micología y Biotecnología, en el año 1977, de modo que este año cumpliría 40 años. Este laboratorio ha formado muchísima gente, no solamente de aquí, del Perú, sino del extranjero. Han venido personas de Holanda, de Francia, de Argentina y de otros lugares a hacer tesis. Como laboratorio fue un referente científico, por ejemplo, en lo que se trataba de la producción de enzimas mediante un sistema que es la fermentación en sustrato sólido. Las publicaciones sobre esto fueron pioneras a nivel mundial y las citas que tiene hasta el día de hoy son innumerables. Otro hito científico importante es el haber introducido también a nivel mundial el concepto de biopelículas de hongos filamentosos. Hubo una controversia inicial y recuerdo algunos artículos en los cuales cuestionaron nuestro primer artículo a raíz justo de mi tesis de doctorado, en los que decían si efectivamente se podía decir que los hongos formaban biopelículas. Pero el tiempo nos dio la razón y ahora hay grupos de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá, que se estudian a ese nivel de biopelículas. Entonces, como propulsor de la investigación básica en el país, sí tuvo logros muy importantes que hasta el día de hoy son reconocidos. El laboratorio empezó, según él nos contaba cada aniversario, con un espacio de 10 metros cuadrados. A él le entregaron para que inicie su laboratorio, y siempre lo decía así, una caja de leche, una caja de cartón de leche con 3 pipetas, 3 placas Petri, y le encargaron que hiciera investigación. Eso, en vez de amilanarlo, le dio la fuerza y el impulso para empezar a hacer investigación. Luego pasamos por proyectos que él consiguió a un área de 200 metros y a partir del año 2012 hicimos ya las gestiones para tener el nuevo laboratorio, que lo voy a inaugurar yo este año y que obviamente va a llevar su nombre porque es en homenaje al esfuerzo que él hizo. Es un laboratorio que tiene 2.400 metros cuadrados, es un laboratorio de primer nivel. Tenemos varios equipos para el desarrollo de la ingeniería genómica y el desarrollo de la ingeniería biológica, que fue también otro de sus logros. Hablar de ingeniería biológica y obviamente fundar el primer doctorado en ingeniería biológica. 10 años después, recién muchas universidades están tomando ese modelo de ingeniería biológica para otras carreras como bioingeniería o incluso ingeniería biomédica. Él siempre fue un adelantado a su época. Este laboratorio va a tener 8 salas de investigación, tenemos un secuenciador, tenemos un espectrómetro de masas, tenemos cuartos fríos para hacer la parte de proteómica, de transcriptómica, todo lo que se refiere a genómica funcional. Tenemos bioreactores para ver la parte de bioprocesos. En fin, y muchos otros equipos que nos van a permitir, no solamente a nosotros, porque la idea es que este laboratorio, ¿no?, esté abierto a las investigaciones colaborativas con otras universidades nacionales, universidades del extranjero, y sobre todo nos va a permitir formar una mayor cantidad de jóvenes. Bien, vamos a seguir con este homenaje a Marcel en el siguiente bloque. Debo decirles algunos anuncios. El semillero científico, que se da todos los sábados de 9 a 11 y de 11 a 1,
están ahora en el Colegio de Ingenieros de la Avenida Arequipa, 4947 en Miraflores. Y otro anuncio también, es decirles pues que Marcel Gutiérrez, por ejemplo, estuvo en el ESI anterior explicando cuánto se pierde por estas disposiciones de no hacer estudios, investigaciones sobre transgénico, una pérdida para el Perú. En este encuentro se presentan los más connotados científicos y es totalmente gratuito. Usted puede ya inscribirse en el encuentro científico 2017 de invierno, que va del 30 de julio al 1 de agosto. Es totalmente gratuito. Vienen científicos del mundo entero y los más connotados que hay ahora en nuestro país. Otra novedad también del CEPRESID, que es el organizador principal del evento, están todas las universidades e institutos dedicados a la ciencia y tecnología, es que hay el primer encuentro científico en el extranjero. Había ya en provincias, ahora estamos en París. Se llama Encuentro Científico Internacional París 2017, que es el 21 de julio. Ya hay 6 connotados expositores que pueden ver esto en la página web del Encuentro Científico Internacional, encuentrocientificointernacional.org. Y el semillero científico nos prepara a niños para ser científicos. Justamente este lunes a las 8 de la mañana, hora peruana, uno de los egresados de este semillero, que empezó chiquitín en los años 90, va a sustentar su tesis de doctorado en informática matemática en la Escuela Normal Superior de París-Saclay. De modo que ya estamos viendo. Hay otros también, por supuesto, que ya han sustentado sus tesis. Estamos hablando de Nahuel Monteblanco, que ha hecho su doctorado en ciencias materiales, en fin. Y hay varios científicos en Europa y Estados Unidos que empezaron en este semillero científico. Ustedes saben que el siglo XXI será de ciencia y tecnología, y si ustedes preparan a sus hijos, cualquiera que sea el colegio donde están estudiando, no pueden dejar de pasar por el semillero científico CEPRESID. Las informaciones están en www.cienciaperú.org. Regresamos, amigos. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Estamos en una sesión de homenaje a Marcel Gutiérrez, conversando con Greti Villena, que ahora será la que tendrá la responsabilidad de llevar adelante su laboratorio, el que se ha creado en la Universidad Nacional La Molina. También estamos con Luis de Stefano y vamos a conversar con él también sobre un tema de suma importancia que está ocurriendo actualmente en la política norteamericana, ¿no? Esta política de migración que de repente puede favorecer el retorno de los peruanos que están allá. Greti, entonces cuéntanos ahora el tema de los hongos. La gente piensa pues que los hongos o bien hacen daño o bien son sabrosos, porque uno come pues a veces consume hongos, pero científicamente y tecnológicamente, ¿qué son y para qué sirven? Bueno, los hongos son microorganismos capaces de producir muchos compuestos. Como usted menciona, hay hongos de todo tipo y de todas formas. Están los hongos unicelulares, que los conocemos comúnmente como levaduras, y están los hongos pluricelulares, que los conocemos como hongos filamentosos. Nosotros trabajamos principalmente con hongos filamentosos. Los utilizamos para producir, por ejemplo, enzimas que tienen uso en diferentes sectores productivos, como la industria textil, por ejemplo, para acabar lo que se llama el acabado textil, limpiar las fibras de algodón, para hacer el envejecimiento textil, los famosos jeans desgastados que antes se hacían con piedra, hoy día se hacen mediante tecnología enzimática y precisamente se hacen a través de las enzimas que producen los hongos. Los hongos producen obviamente una gran cantidad de antibióticos y pese a que ya hay muchísimos trabajos sobre eso, creo que es un tema que tiene para mucho más. O sea, siempre están apareciendo nuevas especies y están apareciendo nuevos tipos de antibióticos.
Es una lucha por los antibióticos de generaciones sí. que vienen cada vez más potentes, nosotros, ¿no? hemos empezado también en la línea de bioremediación, particularmente de efluentes textiles, con otro grupo de hongos que son los hongos comestibles, que digamos este uso es uno de los muchos que tienen, pero estos hongos tienen un metabolismo muy particular, sus enzimas también son bastante particulares, tanto así que permiten degradar xenobióticos, entre ellos, por ejemplo, los colorantes textiles. Uno de los proyectos que nosotros hemos realizado con empresas es justamente para tratar los efluentes coloreados. Otro de los usos que tienen los hongos es la síntesis de compuestos, por ejemplo, anticancerígenos, que es una línea que pensábamos iniciar y que de hecho la vamos a iniciar en este año. He visto también en La Molina trabajos sobre, como diríamos, obra artística natural en los árboles que toman colores increíbles y forman parte de la riqueza artística. Sí, hay una aplicación bien particular para el, digamos así, el pintado natural de la madera, porque obviamente muchos de los hongos degradan la celulosa y la lignocelulosa y al crecer producen pigmentos. Entonces hay maderas pintadas naturalmente o con tipo mosaicos hechos a partir de justamente de los hongos. Incluso hay un doctorado allí en La Molina, sí, en colaboración con una científica norteamericana. Uh-huh. Bueno, Luis de Stefano, tú has conocido obviamente bastante bien a Marcel, has trabajado incluso cerca recientemente en el INIA, ¿no es cierto? Tú lo conoces. Cuéntanos un poco tu visión, cómo viste a Marcel, qué conoces de su obra. Bueno, gracias por la invitación. Yo conocí a Marcel de oídas antes de irme del Perú el año 82. Regreso al Perú el año 2006 y ahí ya tuve oportunidad de conocerlo porque apenas llegué comenzó el debate sobre los transgénicos, que comenzó ahí de manera itinerante de universidad en universidad por todo el Perú, ¿no? Y entonces me invitaron a participar en estos debates y ahí fue cuando lo encontré y siempre coincidíamos en muchos de estos debates y realmente iniciamos una amistad que duró hasta ahora y yo no conozco mucho, como ya lo ha descrito Greti, el trabajo fino, digamos, científico de Marcel. Yo conocí el aspecto del científico batallador por la ciencia. El advocate, como se dice en inglés, por la ciencia. Ese es el aspecto que yo conocí y realmente lo hizo de una manera apasionada. Sí, mostró en el ESIC, como recordaba, cuánto se pierde por haber abandonado la investigación. ¿Puedes hacer un resumen de eso? Sí, bueno, yo no estuve en este, pero realmente es fácil de adivinar lo que él dijo. El Perú comete un tremendo error de no incrementar cada año de manera sustancial el presupuesto para la inversión en ciencia y tecnología. El gobierno y el Estado en general no actúa o no toma políticas públicas en base a ciencia. Es lo que se conoce en el argot, digamos, como Science for Policy, ciencia para política. Hasta ahora hemos tenido Policy for Science, ¿ya? O sea, hemos tratado de diseñar con bajones y con altos y bajos, digamos, en los últimos 5 años una política en ciencia, pero no hemos hecho ciencia para la política. Sin embargo, Marcel, como nos cuenta Greti, logró incluso una infraestructura importante. Eso se debe a su batalla, por supuesto, batalla, ¿no? Pero es que las cosas a su pasión. No, por supuesto, es que esa es una muestra del temple y de la manera de que estaba hecho Marcel. Pero seamos claros, o sea, en otras latitudes las cosas no tienen que costar tanto. Es lo más natural. Tú eres contratado como profesor auxiliar o asistente en cualquier universidad americana y lo primero que negocias es tu laboratorio.
cuándo te van a dar por tu presupuesto inicial, el starting budget que le llaman. Entonces, ahorita se negocian entre $750,000 a $1,5 millones, $2 millones. Dice, esto es lo que yo quiero. Entonces, y todo el mundo sabe que esas son las reglas del juego. Ok, te voy a pagar 2 técnicos y te voy a dar todo esto. Y de repente esa misma persona gana otro concurso en otra universidad y la otra universidad le dice, no, yo te voy a dar más y te voy a pagar 3 técnicos. Bien. Así sucede, eso es lo que debería suceder. ¿Y cómo fue, Greti? ¿Fue muy duro obtener? Sí, eso es otro de los méritos del profesor Marcel, porque él fue uno de los pocos científicos que se quedó aquí en el Perú en las peores épocas y apostó por la ciencia básica, por la ciencia aplicada y por la innovación, con todo lo que ello significaba. Con toda la inseguridad de aquella época, no solamente económica, porque recordemos aquellas épocas de hiperinflación, sino con todo lo que significó también el terrorismo, de que de pronto no hubiese luz y se echaran a perder muchas cosas en el laboratorio, con toda esa incertidumbre de hacia dónde íbamos a ir como país, pero él fue terco de insistir en su laboratorio, de insistir en la formación de jóvenes, y de seguir apostando por la investigación. Entonces, sí fue un esfuerzo que, si bien es cierto, no debería ser así, porque el Perú debería dar más apoyo a los científicos. Él para beneficio del Perú, ¿no? Para beneficio, porque al mucha final gente dice que los científicos están buscando beneficios personales. Realmente, país que no hace ciencia, pues está condenado a la pobreza. Y es paradójico siempre, porque ¿no? Hablamos de innovación, pero innovación a base a qué, a qué investigación. Si no somos capaces de generar nosotros investigación y ser originales en lo que nos toca de acuerdo a nuestra disciplina, ¿cómo podemos hablar de innovación? ¿Cómo podemos reclamar derechos de propiedad? Es una falta de comprensión de nuestros políticos, una ignorancia, hay que decirlo con sus letras, ¿no?, completas. Porque nosotros estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo, que en algún momento aflojó su desarrollo científico, se ve eso por los indicadores, y hoy están pagando las consecuencias, ya no son tan competitivos como antes. Bueno, nuestro país nunca ha sido amante de la ciencia y estamos pues condenados a contaminar, aceptando minas contaminadoras, petróleo que destruye la selva, minería informal. Es decir, la falta de ciencia para mí es la causa, el origen principal de lo que estamos viviendo, la delincuencia juvenil, callejera por falta de empleo. Es decir, los males están en la falta de comprensión de la ciencia por parte de los políticos, ¿no creen ustedes? Por supuesto, y es la falta de incorporación en el diseño de políticas públicas de evidencia científica. Por ejemplo, una cosa bien sencilla. A mí, cada vez que hablan del dengue y el chikungunya y ahora del Zika, tú te das cuenta que siempre en los noticieros pasan estas escenas donde están fumigando, ¿no?, los pueblitos o los asentamientos humanos. Yo digo, toda esa gente que se queja de que en el cultivo de alimentos se usan pesticidas, pero sin embargo en el combate de estas plagas, y cuando están fumigando literalmente a las personas, les están fumigando, nadie se queja. Sí, pues, porque nadie se queja. Y otra cosa, esa es una manera prehistórica de combatir a ese insecto. Ahora hay maneras mucho más sí, modernas, como usar los insectos genéticamente modificados para hacer machos estériles, que ya ha sido probado que ha sido efectivo, ya se ha usado en Brasil, en las Bahamas, en Colombia, en Panamá, en España ya para aplicaciones agrícolas. Entonces, yo digo, seguimos comprando insecticidas y aplicando así a la manera antigua. De repente, eso, por ejemplo, que hace daño a las personas, ¿no es cierto? Eso claro, ya está comprobado. En muchos países incluso hay pago de indemnizaciones por haber sufrido el daño de esos materiales. Bueno, Greti, entonces estamos con los hongos productivos en La Molina, y tú vas a ser ahora responsable principal de este tema. ¿Tienes apoyo de la universidad, perspectivas interesantes, o todavía algunas dificultades que vencer? Bueno, dificultades van a haber siempre, son inherentes además a
al diseño de la política de ciencia en el país y a los mismos procedimientos administrativos que se dan a nivel del sector público. Bueno. Para empezar, a nosotros nos cuesta en términos de tiempo y de repente de dinero el doble o el triple que debería costar en una universidad estándar en el extranjero el poder comprar un equipo, el poder tenerlo a tiempo, igual en reactivos. Es un estrés permanente. Y en tanto también hay mucha ideología metida en ciencia. De pronto aparece que ciertos reactivos, por ejemplo, una determinada proteína, por el llamado riesgo que podría tener, que ni siquiera está comprobado, no se puede importar y hay que hacer miles de permisos, etcétera. Yo me atrevería a decir, esto realmente es personal, no que está comprobado que el estrés baja la defensa si mucha gente sufre cáncer debido y otras enfermedades debido al estrés. Yo podría decir que el estrés al que estaba sometido Marcel fue una de las causantes de la debilidad de su defensa, ¿no? Sí, bueno, él fue un soldado, como él decía, yo soy soldado de la ciencia, y él murió, como se dice, en batalla, murió defendiendo justamente que los trámites para el laboratorio, todas esas trabas burocráticas se agilicen. Murió planeando muchas cosas para su nuevo laboratorio, nuevos proyectos que teníamos. Este año también íbamos a introducir la parte de biología sintética, edición génica, y lamentablemente pues ese estrés, ya él no conocía su enfermedad, pero ya se dejaba sentir el estrés y el malestar físico que él estaba teniendo. Bueno, gracias Greti. Sigan ustedes aquí, vamos a escuchar ahora la política. Lucho es político. Sí. Solo quiero recordar una última cosa sobre el profesor, porque fue profesor y fue maestro, y él siempre recogió una frase de un profesor, Ana Vitarte de la Molina, que decía: el profesor que no investiga da de beber agua estancada a sus alumnos. Y ese fue su lema de vida. Con hongos. Con hongos o en ciencia en general, porque él no se limitó a su disciplina, y él tuvo un esfuerzo indesmayable por leer muchísimo y darle a sus alumnos la última información en ciencia en cada uno de sus cursos, de sus conferencias y sus clases. Muchas gracias. Regresamos, amigos.